Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a comenzar con el desarrollo de una teoría llamada la teoría de Sturlupil, que sale a partir de un problema de contorno específico, el problema de Sturlupil. Para justificar el por qué necesitamos resolver o estudiar este problema y la teoría asociada a él, vamos a hacer una pequeña introducción al método de separación de variables. ¿Está claro? Primero hacemos la introducción, explicamos de dónde sale este problema de contorno, y una vez que vemos de dónde sale el problema de contorno, nos vamos a abocar a solucionar este problema de contorno. Y posteriormente volveremos ya al método de separación de variables con las herramientas necesarias para poder resolverlo completamente. En este momento aún no tenemos esas herramientas. Bien, este método de separación de variables también se denomina método de Fourier, porque utiliza las series de Fourier para poder desarrollar. Bien, entonces vamos a ver lo siguiente. Sea que tenemos una ecuación diferencial. En vez de una, voy a poner de una vez que tenemos la ecuación diferencial siguiente. Es una ecuación diferencial habitual en derivadas parciales. ¿Está bien? A, segunda derivada de u con respecto a x, más 2 veces b, segunda derivada mixta de u con respecto a x y y, más c, segunda derivada de u con respecto a y, más d, primera derivada de u con respecto a x, más e, primera derivada de u con respecto a y, más f por u igual a g. Esta, jóvenes, es la forma más general de expresar una ecuación diferencial en derivadas parciales. Vamos a trabajar, dado que solamente es una introducción al método y necesitamos explicar el sustento, vamos a trabajar solamente con ecuaciones lineales, sea la ecuación diferencial lineal. A ver, creo que el lineal lo voy a colocar acá. Vamos a poner así. Es decir, que estos coeficientes A, B, C, D, E, F y la función G, o sea, los coeficientes y la función G, son funciones solo de las variables independientes, es decir, de x y y, o son constantes. Jóvenes, les vuelvo a repetir, es por el tema de sencillez, porque estamos solamente justificando la necesidad de desarrollar esta teoría. Nada más. Bien, aquí vuelvo a repetir, significa que esta es una ecuación lineal y vamos a ver lo siguiente. Aquí esta tiene una característica importante. Ustedes saben muy bien que si esta función g es idénticamente nula, entonces la ecuación se denomina homogénea. Muy bien, tenemos entonces una ecuación homogénea. Vamos a asumir que es una ecuación homogénea. Ahora, aquí tenemos nosotros una ecuación diferencial en derivadas parciales. Vamos a decir lo siguiente. Si las funciones
Y vamos a decir, ¿qué funciones? U sub 1, U sub 2, hasta un U sub n. Son soluciones de la ecuación homogénea, es decir, aquella ecuación que no tiene término independiente de la función incógnita. Entonces se va a cumplir algo sumamente interesante. Su combinación lineal también es solución. También es solución de la misma ecuación diferencial. Es decir, de que alfa 1, U1, más alfa 2, U2, más alfa n, U sub n, es solución. ¿Está claro? Entonces, este es un concepto que es sumamente importante. Esto será cuando la ecuación es homogénea y nosotros podemos hallar una solución general a partir de la superposición de las soluciones particulares o estas soluciones que nosotros tenemos. Jóvenes, ¿esto ha quedado claro? ¿Tienen alguna pregunta? Ninguna. Muy bien, muchas gracias. Sigamos adelante. Ahora vamos a ver el método de Fourier para este caso de las ecuaciones homogéneas. Vuelvo a repetir que esto simplemente es una introducción bastante breve. No lo voy a desarrollar hasta el final. Entonces tenemos nosotros el método de separación de variables, que yo le voy a poner aquí Fourier, porque así es también como se le denomina, para las ecuaciones homogéneas. Para las ecuaciones homogéneas. Entonces, por sencillez, simplemente para mostrar el método, vamos no a utilizar esta expresión, sino vamos a utilizar una más sencilla. ¿Está claro? Simplemente es demostrativo. Entonces, dada la ecuación, y vamos a tener nosotros, en primer lugar, la primera simplificación que nosotros vamos a hacer es que no vamos a trabajar con los términos mixtos. ¿Está claro? Es decir, este término no lo vamos a considerar. Esa es la primera simplificación que nosotros estamos haciendo en este momento. Y esta es nuestra ecuación 1. Y la siguiente simplificación que nosotros vamos a realizar es de que estos coeficientes, los vamos a considerar simplemente que son constantes o son números. ¿Está bien? No van a ser funciones, van a ser números. Es decir, es completamente lineal. Es la forma más sencilla. Vuelvo a repetir, simplemente por un tema de simplicidad. ¿Está bien? Ahora, para que la solución de este problema sea única, nosotros tenemos que darle condiciones de contorno. ¿Está bien? Entonces, vamos a escribir nosotros lo siguiente. Para solucionar, o en todo caso mejor como debe ser, para que la solución sea única,
nosotros necesitamos darles condiciones, ¿está bien? Se le provee de condiciones iniciales. Voy a poner aquí que u en una función a es igual a, voy a poner phi. En todo caso aquí vamos a tener phi de x, y. Ah, no, disculpen. A ver, voy a decir phi de y. Está bien, un momentito. Un momento, déjeme ver un detalle. No, aquí es phi de x. Está bien. Phi de x. Y el u' de b es igual a un psi de y. Entonces tenemos que darle condiciones iniciales y de contorno. Las de contorno, estoy hablando de iniciales, por lo tanto estos son ceros, jóvenes, disculpen. 0 y en 0. O sea, cuando y igual a 0, voy a considerar que y es la que nos provee condiciones iniciales. Y las de contorno voy a decir lo siguiente. Gamma, voy a ponerlo mejor así, cuando x es igual a es igual a 0, le voy a poner de esta forma, donde gamma es una función determinada. Entonces voy a ponerle gamma en a, gamma en b, cuando x es igual a b, es igual a 0, porque no son las mismas funciones. ¿Está claro? Simplemente tengo alguna combinación de valores que se cumplen en este límite, en este extremo. Vamos a también precisar eso acá, de que es para y. ¿Está claro? Entonces cuando y igual a 0, y lo mismo vamos a precisar en la otra expresión. Acá vamos a tener cuando y igual a 0. Y igual a 0. Listo, entonces con respecto a una de las variables son las iniciales y con respecto a la otra son las de contorno. Vamos a suponer de que tenemos nosotros esta expresión. Disculpe. Sí, dígame. Pero en U', y igual a 0, está poniendo igual a psi de y, ¿no es psi de x? Gracias. Perfecto, así es. Este es psi de x. Aquí en principio yo podría poner que esta es una función de y una función de y, ¿está claro? Pero lo voy a dejar en 0 simplemente por sencillez también. Más adelante vamos a ver los tipos de contorno. ¿Alguna pregunta? Sí, profesor, ese gamma de A, ese A es diferente al coeficiente UXX, ¿no? Sí, tengo que cambiarlo. Tienes razón. Lo que pasa es que como he estado utilizando A para mis y B para mis límites, mejor los cambio. Muchas gracias por la observación. Y entonces vamos a decirle x1 y x2. ¿Está bien? Simplemente en nuestros límites. Muchas gracias. Entonces yo creo que ahora sí ya es consistente. Disculpen los errores de consistencia. Y es consistente. Pero lo que nos interesa es esto. Esto es algo complementario que es necesario siempre tener en cuenta. Bien, entonces vamos a ver en qué consiste el método. Voy a copiar la ecuación al otro lado simplemente para nosotros poder tenerla de referencia. Entonces, el método consiste en lo siguiente. Vamos a buscamos la solución de la siguiente forma. El método se denomina método de separación de variables. Entonces, lo que se postula
es que nosotros podemos expresar la solución como un producto de una función solo de una variable por una función solo de la otra variable. Esto, jóvenes, es lo que se postula. ¿Está claro? Se asume de que eso es así. Entonces, si esto se puede expresar de esta forma, entonces decimos de que es de variables separables. Vamos a verificar si es que esta ecuación que acabamos de escribir es de variables separables. Voy a desarrollarlo acá. Nosotros en primer lugar tenemos el UXX. Vamos a ver, el UX, esto va a ser igual a un X', Y. Jóvenes, aquí el X' me está representando la derivada de X con respecto a X. Y después el Y' me va a representar la derivada de Y con respecto a Y. Es decir, el prima me representa la derivada con respecto a su argumento. Bien, continuemos. El UY va a ser igual a X, Y'. El UXX es igual al X, 2', Y. Y el UY es igual al X, Y, 2'. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo reemplazamos aquí y obtenemos lo siguiente. De la siguiente forma, lo reemplazamos en la ecuación 1 y vamos a obtener lo siguiente. Y aquí vamos a tener el A que multiplica al X UXX, entonces tenemos X 2'Y más el C X Y 2' más el D X' Y más E X Y' más F XY igual a 0. Listo. Creo que no hay nada extraordinario en esta expresión. Entonces, obtenemos nosotros esta relación. Ahora vamos a separar las variables. Y obtenemos, aquí voy a poner un punto, esta ecuación permite separar las variables. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir entre X por Y todo. Es decir, estamos dividiendo entre U. Dividimos entre U todo. Y vamos a pasar lo que depende solo de X a un lado y lo que depende solo de Y al otro lado. Y vamos a obtener lo siguiente. A X X2' más D X' más F X dividido sobre X. Esto va a ser igual a menos C Y2' menos E Y'. Todo esto sobre Y. Entonces, jóvenes, ya las variables están separadas. Las variables están separadas. Aquí tengo función que depende única y exclusivamente de X, mientras que acá tengo una función que depende únicamente de Y. Entonces, ¿qué se debe cumplir para que una función que depende solamente de X sea igual a una función que depende solamente de Y? ¿Alguno de ustedes me lo puede mencionar? Está constante. Que sean constantes. Por lo tanto, nosotros vamos a poder decir de que estas son iguales a una constante. A la constante yo le voy a poner menos lambda. ¿Está bien? Menos lambda. Entonces, al momento
que la igualamos a menos lambda, nosotros ya podemos separar la variable. Les adelanto, cuando ustedes, este es algo que se utiliza en varios problemas de la mecánica cuántica, y en ese caso, este lambda se le conoce, bueno, aquí también, pero allá lo van a ver y aplicado, constante de separación de variables. Y vuelvo a repetir, cuando trabajan en mecánica cuántica, a esas constantes, por lo general, se les asocia con los números cuánticos. ¿Está bien? De ahí aparecen los números cuánticos en las ecuaciones de la mecánica cuántica. Más adelante vamos a hacer algunos problemas con respecto a esto para poder ver en qué consiste. Entonces, de aquí nosotros obtenemos lo siguiente. Ya separando las variables, obtenemos las siguientes ecuaciones. AX2' más DX' más FX más lambda X igual a 0. Esa es una ecuación. Y la otra va a ser CY2'. Aquí vamos a tener, voy a ponerlo así, menos EY' más lambda Y igual a 0. Estas dos son equivalentes a nuestra ecuación original, 1. Así que simplemente aquí le voy a denominar 1A y este va a ser el 1B. Bien, entonces, esto es lo que tenemos hasta el momento. Ya tenemos, en lugar de una ecuación diferencial en derivadas parciales de segundo orden, tenemos dos ecuaciones ordinarias. Dos ecuaciones diferenciales ordinarias. Estas ecuaciones, en principio, ustedes deben de poder resolverlo por lo que han visto en su curso anterior. ¿Está bien? Para el caso de coeficientes constantes, este problema no genera ninguna dificultad, porque simplemente hallamos la ecuación, el polinomio característico, lo resolvemos y salen en términos de exponenciales. ¿Está claro? Aquí no habría mayor dificultad de resolver. Sin embargo, aquí tenemos este lambda. Este lambda no era parte de la ecuación inicial. No es parte de la ecuación inicial. Entonces necesitamos nosotros definir lambda. ¿Está bien? Entonces, para definir esta constante de separación de variables, utilizamos las condiciones. Jóvenes, nosotros hemos puesto condiciones de contorno homogéneas. Así que vamos a decir las condiciones homogéneas dadas. ¿Está bien? Las condiciones homogéneas dadas. O, vamos a ponerlo mejor, impuestas a nuestra función incógnita. Entonces, de este problema, con las condiciones de contorno homogéneas dadas, nos plantea o nos permite determinar un conjunto de valores lambda. ¿Está bien? Un conjunto de valores lambda. Entonces, eso lo vamos a ver dentro de un momento. O en todo caso, vamos a ver. Por lo tanto, debemos hallar o en todo caso, debemos resolver el problema
de contorno siguiente. Y aquí vamos a poner a x2' más dx' más fx más lambda x igual a 0. Y vamos a poner gamma cuando x es igual a un x1 igual a 0. Voy a ponerle gamma 1 también. Y gamma 2 cuando x es igual a un x2 igual a 0. Este es el problema que debemos de resolver. ¿Está claro, jóvenes? ¿Hasta aquí tienen alguna consulta, alguna pregunta? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que a partir de este problema, nosotros vamos a llegar, o sea, esta ecuación diferencial con estas condiciones, nosotros vamos a llegar a que para poder separar las variables, si es que son separables, se van a cumplir para ciertos valores de lambda, valores que salen de resolver este problema. Valores que salen de resolver ese problema. Jóvenes, ahí vamos a quedar nosotros con lo que es el método de separación de variables. ¿Tienen, jóvenes, alguna pregunta? Ninguna, ¿está claro hasta el momento? Muy bien. Entonces, continuamos. Sí, dígame. También vamos a resolver el problema con las condiciones iniciales para Y, o solo las determinamos los lambda con el problema de contorno para Y. El problema de, a ver, cuando ustedes tienen un problema de Cauchy, es decir, tienen una ecuación diferencial, un problema de Cauchy que es más o menos así, y tienen Y en 0 igual a un f de x y Y' en 0 igual a un g de x, ustedes utilizan las condiciones iniciales para hallar los coeficientes que se obtienen. ¿Está claro? Los coeficientes. Digamos que esta Y, su solución es del tipo C1, phi 1 más C2, phi 2. Entonces, ustedes hallan estas funciones phi 1 y phi 2 de resolver la ecuación, y la solución general está acompañada de estos coeficientes C1 y C2. Y ustedes utilizan las condiciones iniciales para hallar estos coeficientes. ¿Está claro? Pero aquí todo es parte de la ecuación original. Es decir, es parte de esta ecuación original. En este caso, nosotros tenemos que lambda no es parte de la ecuación original. Ha aparecido al momento que nosotros separamos las variables como una relación existente entre las dos ecuaciones. Es decir, tengo dos ecuaciones diferenciales ordinarios que no son independientes entre sí, están relacionadas por este lambda. Para hallar ese lambda utilizamos las condiciones de contorno. Entonces, las condiciones de contorno son algunas como que están cosiendo la solución para que sean unidas ambas, la de X y la de Y. ¿Está bien? Entonces, sí vamos a utilizar las condiciones iniciales, pero para aquello que se le utiliza, es decir, hallar los coeficientes de la solución general. ¿Quedó eso entendido? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que solucionar ahora. Entonces, vamos a plantear el problema. ¿Esto qué problema es? En primer lugar, vamos a decirle problemas o problema de contorno para ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden. Porque esta que tenemos aquí es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Vamos a ver un poco de teoría general. ¿Está claro? Un poco de teoría general
con respecto a esto antes de ir a lo específico, que vuelvo a repetir, son de este tipo, Entonces, nosotros vamos a decir lo siguiente. Dada la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, que le vamos a llamar un A sub 0, y' o y2' más A sub 1, y' más A sub 2, y igual a 0. Vamos a considerarlo así y es homogénea. Jóvenes, estamos trabajando con ecuaciones homogéneas, ¿está claro? Aquí no hay término independiente. Igual, seguimos con esa forma. Creo que voy a continuar la numeración. Entonces, esta es la ecuación 2, 3, creo, ¿no? 2, 3. Ya, listo. Disculpen, jóvenes. Ecuación 3. Donde, y aquí vamos a tener A sub 0, A sub 1, A sub 2, son funciones continuas en algún intervalo de la recta numérica. Vamos a considerar AB, que es lo que hemos venido considerando. Y esto es algo importante, el A sub 0 es diferente de 0 en AB, en el intervalo. Jóvenes, lógicamente no tiene sentido plantear este problema si es que el primer coeficiente es igual a 0. Ahora, pero voy a hacer una afirmación. No es idéntico a 0. Es decir, el A sub 0 puede en algún lugar en el intervalo tomar un valor a 0, pero no puede ser idéntico a 0 en todo el intervalo. ¿Está bien? Ustedes saben muy bien que su solución tiene la siguiente forma. Es decir, nosotros vamos a poder decir de que este y, como lo escribí hace un momento, es un C1 phi de x más un C sub 2 psi de x. Entonces tiene esta forma, donde vamos a tener que este phi de x y psi de x son soluciones particulares independientes entre sí. Independientes entre sí. ¿Está bien? Que forman un sistema fundamental de soluciones. ¿Qué significa que formen un sistema fundamental de soluciones? Eso significa que su Wronskiano es diferente de 0. ¿Qué cosa es el Wronskiano? En este caso, el Wronskiano, que va a ser una función de x definitivamente, porque estamos hablando de funciones. Aquí voy a tener phi de x, psi de x, phi prima de x, psi prima de x. Esto debe ser diferente de 0. Diferente de 0 para todo x que pertenece al intervalo de definición. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Si queremos hallar una solución única, debemos de plantear un problema de Cauchy. Eso ustedes lo saben muy bien. ¿Está bien?
si queremos única. ¿Está bien? Esto nos da una familia de soluciones. Vamos a escribirlo, creo. Entonces, para hallar una solución particular, de la familia de soluciones. ¿Qué familia de soluciones? Esta, 4. De la familia de soluciones 4, nosotros debemos plantearlo. Debemos plantear o dar condiciones iniciales. Jóvenes, ese es el teorema del sistema de existencia y unicidad. Es decir, debemos de plantear un problema de Cauchy. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Por ejemplo, y cuando x es igual a un x sub 0, es igual a un y sub 0, y y' cuando x es igual a x sub 0, es igual a y' sub 0. Jóvenes, ¿alguien más está teniendo problemas de audio? No se escucha bien. No, sí, se escucha bien. Muchas gracias, jóvenes. Continuemos entonces. Profesor, disculpe, la asistencia no lo pasó, creo, lo he visto. Por favor, jóvenes, a ver si pasan la asistencia, alguno de ustedes. Yo ya la pasé. Gracias. Muchas gracias. Bien, entonces esto es lo que tenemos nosotros hasta el momento. Ahora, ya hemos hablado con anterioridad que las condiciones de iniciales no son las únicas, sino también tenemos condiciones de frontera. ¿Está bien? Más adelante vamos a precisar estas condiciones de frontera. Entonces, cuando no se pueden formular las condiciones iniciales, por diferentes motivos, se suelen utilizar condiciones de frontera o contorno. Condiciones de contorno. Jóvenes, el término frontera o contorno se usa indistintamente. Bueno, condiciones de contorno o frontera. Vamos a ponerlo aquí para que quede remarcado. Entonces, ¿qué significa? Darle valores en los extremos. Por ejemplo, vamos a decir un tipo de condición de contorno va a ser este y evaluado en A es igual a un A y evaluado en B es igual a B. En este caso, A y B, vamos a poner, jóvenes, son números dados. Tengan en cuenta, estoy diciendo que, por ejemplo, no siempre son números, en otras ocasiones pueden ser funciones. La siguiente, jóvenes, el siguiente ejemplo voy a poner es exactamente igual, solo que en vez de el valor de la función en los extremos, tenemos, ¿qué cosa? Sus derivadas. Y vamos a tener un tercer ejemplo en el cual vamos a decir lo siguiente. La función y igual a y de x, es decir, nuestra solución es finita para los valores x que tienden al A por el lado positivo. Y eso lo voy a escribir como A más 0.
¿A qué me estoy refiriendo? Yo tengo aquí mi recta, tengo mis límites, vamos a decir de que este es A, este es B, entonces yo me estoy acercando hacia A, de tal manera de que es A más algo que es muy pequeño, tan pequeño que digo que es casi cero. De forma análoga voy a escribir más adelante que me voy a acercar a B, pero por el lado negativo, entonces es B menos algo que es muy pequeño. Esa es una notación, jóvenes, que voy a utilizar. ¿Está bien? Entonces es finita para X, que tiende a A más 0. Y vamos a ponerle para Y, disculpen, y para X que tiende a B menos 0. Entonces, estos son ejemplos simplemente, es decir, que es finita, que no puede ser infinita. Un ejemplo de esto que vamos a ver es, imagínense ustedes un tambor y con este tambor ustedes dan un golpe aquí al medio. Entonces, si dan un golpe aquí al medio, vamos a dibujar ese tambor. Este es el perfil del tambor, fíjense que es lo mismo. Le damos un golpe aquí en el medio, entonces aquí al medio se va a perturbar el tambor. Y lógicamente vamos a tener nosotros una suerte de oscilaciones, que van a ser más intensas al medio y menos intensas al extremo. Entonces, aquí en el medio yo puedo considerar, bajo ciertas condiciones, digamos, considero que es radial por la forma, entonces en R igual a 0, aquí, en R igual a 0, porque el otro ángulo es phi, la otra coordenada, voy a decir lo siguiente: ¿puede o no puede ser infinito el valor de la perturbación acá? Dígame, ¿sí o no? En el caso del tambor, jóvenes, ¿puede o no puede ser infinito? Escriban algo o digan. ¿No puede? ¿Me estás? No puede. Efectivamente, no puede, No puede. porque en principio el poder significa que esto es lo suficientemente elástico para alargarse hasta el infinito. Tiene un límite elástico después del cual se va a romper. Pero si estamos hablando de una oscilación y que no se rompe, entonces esto no va a ser infinito. A eso se refiere esta condición. ¿Queda entendida, jóvenes? Bien, estas condiciones nosotros podemos combinarlas, es decir, podemos decir que en A tenemos esta y en B tenemos esta. En A tenemos esta y en B esta. Y así, todas las combinaciones posibles. ¿Está bien? Todas las condiciones posibles. Entonces, vamos a ver ejemplos de problemas. Ejemplos de problemas de contorno. Vamos a ver. Un primer ejemplo A le vamos a poner. A este primer ejemplo vamos a tener la siguiente ecuación: y2' más y igual a 0, una ecuación sumamente conocida, y vamos a tener y en 0 igual a 0, y vamos a tener y en 2pi igual a 7. Entonces tenemos nosotros esta ecuación. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa con esa ecuación. Vamos a resolverlo aquí al costado nada más, porque no es sencillo, no es difícil. Ahora, su solución particular o su solución, a ver, quiero precisar algo bien. La solución general de la ecuación es decir, la ecuación tiene una solución general y después vamos a elegir una solución particular utilizando las condiciones.
Entonces, la solución general de la ecuación es la siguiente. Y que va a ser igual a un C1 coseno de X más un C2 seno de X. Muy bien, entonces ya tenemos su solución general. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazamos las condiciones. Entonces, al momento que reemplazamos las condiciones, tenemos C1 coseno de 0 más C2 seno de 0. Esto es igual a 0. Esto nos da lo siguiente. Como el seno de 0 es 0, el coseno es 1, entonces tenemos que C1 es igual a 0. C1 es igual a 0. Muy bien. Tenemos la otra condición, es C1 coseno de 2pi más C2 seno de 2pi es igual a 0. De aquí nosotros, disculpen, aquí no es 0, aquí es 7. Es igual a 7. De aquí nosotros tenemos, de nuevo, igual, seno de 2pi es 0, coseno de 2pi es 1, entonces C1 es igual a 7. Por lo tanto, aquí nosotros vemos que, vamos a escribirlo de esta forma. Por lo tanto, no existe solución que cumpla o satisfaga las condiciones de contorno. Entonces, a diferencia del problema de valor inicial, en el cual, si el problema está correctamente planteado y existen condiciones iniciales, la solución existe y es única. En el caso de problema de contorno, la ecuación puede estar correctamente planteada, pero la solución puede no existir. ¿Está claro? Puede no existir. Profesor, Sí, dígame. ¿Cuál es la diferencia entre problema de valores iniciales y problema de contorno? ¿Hay alguna diferencia notable? Normalmente cuando tengo de una variable, aquí yo podría decir, esto convertirlo en un problema de valor inicial y decir, y en 0 es igual a, digamos, 0, y y' en 0 es igual a 3. Entonces, fíjense, aquí yo tengo un problema de valor inicial. Mientras que si yo evalúo en los contornos, en los extremos, entonces es de contorno. ¿Está bien? Entonces, no es, valor inicial no necesariamente está asociado a tiempo. Está asociado a que yo doy el valor y cómo varía la función en un punto dado que considero el inicio de mi análisis. ¿Está claro? Eso es lo que tenemos. Este problema tiene solución y es única si el problema está correctamente planteado, mientras que el otro no. Veamos otro ejemplo. Este otro ejemplo vamos a tener la misma ecuación, pero vamos a cambiar las condiciones de contorno. Vamos a decir que y en 0 es igual a 0 y que y en pi es igual a 0. Tenemos de nuevo lo mismo, así que voy a hacer exactamente lo mismo. No voy a escribir, la solución general es la siguiente. Tenemos que y es igual a C1 coseno de X más un C2 seno de X. Muy bien, ya tenemos esto. Ahora reemplazamos. Al momento que nosotros reemplazamos, vamos a obtener lo siguiente. C1, y aquí vamos a tener, C1 coseno de 0 más C2 seno de 0, y esto nos va a dar de que el C1 es igual a 0. ¿Está bien? Después tenemos C1
coseno de pi más C2 seno de pi, y esto de nuevo nos da que el C1 es igual a 0. Entonces, vemos de que las condiciones no nos ponen ninguna restricción para el C sub 2. Entonces, aquí nosotros decimos, por lo tanto, la solución es y igual a C sub 2 seno de x. ¿Cuántas soluciones hay en este caso, jóvenes? Infinitas soluciones. Así, entonces, tenemos infinitas soluciones. Cuando tenemos un problema de contorno, puede ser que no haya solución, que haya infinitas soluciones o que sí haya solución. ¿Está claro? O sí haya solución. De las condiciones de contorno que nos interesan, en particular son las homogéneas por ciertas características, pero esto vamos dejándolo acá. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, hasta el momento? Creo que todo está claro, ¿no? Bien. Volvamos a lo que queremos resolver. Queremos resolver esta ecuación. Sin embargo, a nosotros nos interesa ecuaciones de este tipo. ¿Está claro? Ecuaciones de este tipo. Tenemos que llegar a ecuaciones de este tipo. Pronto vamos a llegar, pero vamos a ver lo siguiente. Ecuación autoadjunta de segundo orden. ¿A qué se denomina ecuación autoadjunta? Se denomina ecuación autoadjunta de segundo orden a la ecuación homogénea de segundo orden escrita de la siguiente manera. Bien, aquí vamos a tener nosotros lo siguiente, va a ser la derivada con respecto a x de un kx por la derivada de y con respecto a x, esto menos q de x, y igual a 0. ¿Qué número de ecuación era esta? Disculpen, jóvenes, es la ecuación número 5. Ya, muy bien, esta es la ecuación número 5. Aquí nosotros tenemos lo siguiente, donde estas funciones k de x y q de x son continuas en el intervalo de definición. Estamos trabajando con un intervalo AB. En el intervalo donde nosotros estamos trabajando, es decir, en A, B. Entonces, esta ecuación de esta forma se denomina ecuación autoadjunta. ¿Está bien? Ahora, toda ecuación lineal homogénea
del tipo que hemos visto hace un momento. A sub 0 y2' más a sub 1 y más a sub 2 a y'. Y igual a 0. Esta vamos a decir que es nuestra ecuación 6. Se puede llevar a su forma autoadjunta usando un factor integrante. Usando un factor integrante, al cual vamos a denominar mu de x. Entonces, ¿cómo elegimos o cómo buscamos este factor integrante? ¿Está bien? Jóvenes, el motivo de trabajar con esta forma es específico y acuérdense que cuando hemos deducido nuestras ecuaciones diferenciales, nosotros teníamos lo siguiente. Teníamos por ahí el gradiente, teníamos la divergencia de K por el gradiente de U, más algo, ¿correcto? Entonces, fíjense que esta forma es muy parecida a las ecuaciones que nosotros habíamos hallado inicialmente, las ecuaciones de la física matemática. Por eso, bueno, no solamente por eso, tiene muchas características específicas esta forma. Bien, entonces vamos a hallar ese factor integrante para llevarlo, esta ecuación, a esta forma. Entonces, para hacerlo nosotros hacemos lo siguiente. Voy a ponerlo aquí. Elegimos este factor integrante mu de x tal que se cumpla lo siguiente. En primer lugar, de que el a sub 0 por el mu de x va a ser igual a un k de x. Y vamos a tener que el A1 por el mu de x es igual a un K' de x. Si nosotros elegimos esto de esta manera, al momento que reemplazamos acá vamos a obtener esta forma. Entonces necesitamos estas ecuaciones, nos permiten hallar, ¿qué cosa? El factor U, porque el A0 y el A1, ¿está bien? Este A0 y este A1 son conocidos. Entonces, es decir, esto es equivalente a decir lo siguiente, que la derivada de A sub 0 multiplicado por mu sub x, mu de x, es igual al A sub 1 por mu de x. Entonces, esta es la ecuación diferencial que tenemos que resolver. De aquí vamos a hallar el mu de x. ¿Cómo lo hacemos? Aquí vamos a reescribirlo esto de la siguiente manera. A ver, déjenme copiarlo. Vamos a reescribirlo de la siguiente manera. Voy a dividir a ambos lados. Entre A sub 0 mu de x. Eso significa que el mu de x aquí se va y aquí me va a quedar A sub 1 sobre el A sub 0. Esto nosotros podemos resolverlo. Jóvenes, voy a colocar la solución de una vez. Está bastante evidente. Aquí tenemos un logaritmo. Entonces, aquí la integral. Vamos a tener nosotros lo siguiente. De aquí obtenemos que el mu de x va a ser igual a un c sobre a sub 0 exponente de la integral de a sub 1 sobre a sub 0 de dx. Una vez que resolvemos esto, obtenemos el factor integrante. Jóvenes, si yo reemplazo esto acá, si yo multiplico todo esto por el mu,
hay que tener en cuenta que este C es una constante y como aquí hay 0, esta C simplemente se va a ir. ¿Está claro? Esta simplemente se va a ir. Por lo tanto, nosotros podemos, sin perder la generalidad, decir que nuestro factor de integrantes tiene esa forma. Entonces, ahora vamos a multiplicar esta ecuación por el factor integrante. Entonces voy a copiarlo al otro lado, simplemente para tenerlo de referencia. Bien, entonces, esta era la ecuación número 6. Voy a ponerle 7 aquí al factor integrante. ¿Está bien? Entonces, multiplicando (6 por 7), obtenemos 6 por 7, vamos a obtener lo siguiente. Y segunda derivada multiplicado por e a la integral de a1 sobre a sub 0 de dx, más, aquí tenemos a sub 1 sobre a sub 0, tenemos y' que multiplica a sub 1 sobre a sub 0, multiplicado esto por e a la integral a sub 1 a sub 0 de dx, más y que multiplica a sub 2 sobre a sub 0 e a la integral a sub 1 sobre a sub 0 de dx, y esto es igual a 0. Jóvenes, por eso es que es importante que la sub 0 sea diferente de 0. ¿Está claro? Sea diferente de 0. Entonces, aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Ya, esto ya no lo necesitamos. Podemos reescribirlo de la siguiente manera. Jóvenes, aquí vemos nosotros lo siguiente. Aquí tenemos la segunda derivada de y tenemos esta primera derivada. Aquí tenemos a sub 1 a sub 0, que podría ser como la derivada de esto. Por lo tanto, esto podemos escribirlo de la siguiente forma. Derivada con respecto a x de y' que multiplica a e a la integral de a1 sobre a sub 0 de dx, más y a sub 2 sobre a sub 0 e integral de a sub 1 sobre a sub 0 de dx igual a 0. Donde nosotros aquí vamos a tener que nuestro k de x es igual a e integral de a sub 1 sobre a sub 0 de dx, y nuestro q de x va a ser igual a menos a sub 2 sobre a sub 0 e a la integral de a sub 1 a sub 0 de dx. Y de esa forma, jóvenes, hemos llevado a su forma autoadjunta la ecuación diferencial 6. ¿Está claro? La ecuación diferencial 6. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Está esto claro? Bien. Muy bien, jóvenes. Ustedes saben muy bien que les he compartido los videos del ciclo pasado. Todo esto está más o menos hecho ahí. En los videos anteriores hay un par de teoremas que no los voy a formular ni a demostrar ahora. Voy a pasarlo por alto y voy a confiar en que ustedes los van a revisar. ¿Está claro? Porque vamos a hacer mención a esos teoremas más adelante. ¿Está bien? Entonces voy a cambiar un poco la estructura de lo que hice anteriormente, con la idea que ustedes revisen ese material. Bien, entonces, llegamos hasta acá. Llegamos a esta forma. Bueno, realmente llegamos a esta forma.
forma, la ecuación 5. ¿Está bien? Ahora, a partir de aquí, vamos nosotros a retomar lo que necesitábamos. Nosotros necesitábamos una ecuación que tenía esta forma, esta estructura. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver. Creo que mejor en otra página. Vamos a poner problema de valor propio. Veamos la siguiente ecuación. Vamos a tener nosotros K, Y', prima, menos Q, Y, más lambda, rho, Y, esto igual a 0. ¿Qué número de ecuación? Bueno, vamos a ponerle aquí de nuevo 1, ¿está bien? Porque es otro tema. Aquí, donde lambda, este lambda, es un número constante. ¿Está bien? Es un número constante. Además, tenemos que estas funciones k de x, q de x, rho de x, son continuas en nuestro intervalo AB. ¿Está bien? Y como hemos mencionado anteriormente, aquí será exactamente lo mismo. K de x tiene derivada continua. ¿Está bien? Tiene derivada continua. Vamos a considerar que en todos los puntos del intervalo, que para todo x que pertenece al intervalo de definición, es decir, al dominio de estas funciones, se cumple que el k de x es mayor que 0. ¿Está bien? El rho de x es mayor que 0. Y el q de x es mayor o igual a 0. ¿Está bien? Siendo rho de x, aquí tiene un papel importante, rho de x, finita en el intervalo de definición. ¿Está bien? Entonces, la ecuación 1 se denomina ecuación de Sturm-Liouville. ¿Está bien? Esa es la ecuación de Sturm-Liouville. Entonces, ya jóvenes, ustedes se pueden dar cuenta, esta primera parte, ustedes saben que viene de acá. Y esto que está acá, ustedes pueden decir de que es esta primera parte, hasta el F. Entonces, y esto es lo que le hemos agregado. Pero no solamente el lambda, sino le hemos agregado una función más. Vamos a ver cuál es el objetivo, el sentido de esta función rho. Entonces, ya este problema o esta ecuación que tenemos de esta manera es una ecuación similar a la que nosotros hemos obtenido en el método de separación de variables. ¿Está bien? Hemos obtenido el método de separación de las variables. También es evidente que la ecuación de Sturm-Liouville es un caso particular de esta ecuación, donde nosotros hemos hecho el cambio de q de x, lo hemos cambiado por un q de x menos un rho
o un lambda rho de x. ¿Está bien? Hemos hecho ese cambio acá en esta ecuación para obtener la ecuación de Sturlupil. ¿Está bien? Para obtener la ecuación de Sturlupil. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta acá? Antes de continuar con esto, con la ecuación, ahora sí vamos a definir los problemas de contorno. ¿Está bien? Entonces, vamos a tener aquí una pequeña definición. El problema, voy a cambiar la definición, el problema consistente en hallar, problema consistente en hallar la función y igual a un y de x con donde y pertenece al conjunto C2 de todas las funciones continuas en AB a partir de las condiciones siguientes, y vamos a ver lo siguiente. Voy a escribir aquí la ecuación y2' más un a sub, es a sub 0 más a sub 1 y' más a sub 2 y. Déjenme escribirlo completo. En términos generales es a sub 0 de x, y2' más a sub 1 de x, y' más a sub 2 de x, y igual a un f de x, y aquí y igual a un y de x. Esto es lo que nosotros queremos hallar. Y tenemos con las siguientes condiciones: gamma 1 y' a más un gamma 2 y de a más un gamma 3 y' de b más un gamma 4 y en b igual a 0, y delta 1 y' de a más delta 2 y en a más delta 3 y' de b más delta 4 y de b igual a 0. Es decir, con estas condiciones donde estos coeficientes gamma 1, 2, 3 y 4 y delta 1, 2, 3 y 4 son números arbitrarios. Son números arbitrarios. Jóvenes, necesito un poquito más de espacio, así que esto lo voy a reducir. Son números arbitrarios que satisfacen las siguientes condiciones: gamma 1 cuadrado más gamma 2 al cuadrado más gamma 3 al cuadrado más gamma 4 al cuadrado es igual a 0. Delta 1 cuadrado más delta 2 al cuadrado más delta 3 al cuadrado es diferente de 0, disculpen, más delta 4 al cuadrado es diferente de 0. A este problema se denomina problema de contorno. ¿Está bien? Entonces,
Esta es la forma más general que podemos plantear las condiciones de contorno. No las vamos a utilizar, pero se las muestro de todas maneras. Estas condiciones que tenemos nosotros acá, estas dos condiciones que tenemos nosotros acá, nos van a indicar lo siguiente. Gamma 1, 2, 3, 4 son números. Si están elevados al cuadrado son números positivos. La suma de un conjunto de números positivos solo va a ser 0 solo si por lo menos uno de ellos es diferente a 0. Si todos son 0, entonces es igual a 0. Esta condición nos está diciendo que de todos estos, por lo menos uno de ellos es diferente a 0. ¿Está claro? Por lo menos uno de ellos es diferente a 0. ¿Esto quedó claro, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Profesor, más bien, algo que no me ha quedado claro es ¿por qué utilizar, bueno, números gamma 1 y delta 1 si casi tienen la misma forma? Ahorita lo vemos. ¿Está bien? Ahorita lo vemos. Lo que pasa es lo siguiente. Nosotros no sabemos qué combinación vamos a tener. A ver, veamos lo siguiente. En el caso más sencillo, las condiciones de contorno, me olvidé mencionar, pero es evidente que a estas vamos a llamar nosotros lo siguiente. Esta es la ecuación, voy a ponerle 9a, este es 9b y 9c. Entonces, jóvenes, es evidente que nuestras condiciones de contorno, ¿está bien? Son, aquí voy a ponerlo mejor para que quede claro, con condiciones de contorno (9b) y 9c. ¿Está bien? 9b y 9c. Entonces, en un caso más sencillo, las condiciones de contorno 9b y 9c toman la siguiente forma. Toman la siguiente forma. ¿Qué forma? Gamma 1 prima en A más gamma 2, disculpen, me he olvidado del Y. Y evaluado en A, gamma 2Y, y aquí vamos a poner evaluado también en A igual a 0, y aquí vamos a tener delta 3, el primer Y' evaluado en B, más delta 4 Y en B igual a 0. ¿Está bien? Es decir, voy a poner 10.A y 10.B. Entonces, esa, jóvenes, es la forma más sencilla. Déjenme llevar al otro lado estas condiciones. Para que quede claro qué es lo que puede pasar. Entonces, si tenemos estas condiciones, nosotros podemos hacer lo siguiente. Puede ser que una condición sea esto más esto, y la otra condición sea esto más esto. ¿Está claro? Es decir, esta forma es la forma más general.
Esta es la forma más general. Y las condiciones se van a tomar en cualquier combinación que sea posible. No se toman todas juntas. Se toman diferentes combinaciones. ¿Está claro? Es decir, la más sencilla es cuando, digamos, gamma 1, gamma 3 y gamma 4 es igual a 0. Significa que nosotros tenemos solamente esta condición, que es igual a 0. Y la otra va a ser esta condición igual a 0. Y este es lo que nosotros hemos visto como las condiciones de contorno de Dirichlet. Ese es el más sencillo. Entonces, esta forma me da todas las combinaciones posibles, habidas y por haber. ¿Está entendido por qué tomamos gamma y delta entonces? Sí, Gustavo, porque va a ser una combinación. Así es, porque vamos a hacer todas las combinaciones y para no escribirlas de forma distinta. Pero el más sencillo es esta. ¿Está bien? Entonces, estas condiciones se les suele llamar separables. ¿Por qué separables? Porque tengo las condiciones en A y tengo las condiciones en B. Mientras que en los otros casos podría tener condición en A y en B juntas en cada una de ellas. ¿Está claro? Nosotros, para poder afrontar el problema que estamos resolviendo, vamos allá a usar las separables. ¿Está claro? Las separables. Bien, entonces, vamos a ver lo siguiente. Tenemos esto. Entonces vamos a decir lo siguiente. Si en 9A la función, f de x, ¿está bien? La función f de x, esta que está acá, es diferente de 0, la ecuación es no homogénea. Bien, a nosotros nos interesan las condiciones o el problema homogéneo. ¿Está claro? ¿Por qué nos interesa el problema homogéneo? Porque el problema no homogéneo siempre vamos a poder reducirlo a un problema homogéneo. ¿Está bien? Veamos eso. Es decir, un problema no homogéneo se puede reducir a un problema homogéneo mediante un cambio de variables. ¿Cuál es el cambio de variables que nosotros vamos a hacer? Bueno, eso va a depender del problema. Entonces vamos a ver un ejemplo. Digamos que tenemos el siguiente problema, y2' más y igual a un f de x. ¿Está bien? Y tenemos y en 0 es igual a 3 y y' en 1 es igual a 5. Este es un problema de valor inicial, en términos generales. X pertenece a 0 y 1. Muy bien. Aquí nosotros hacemos lo siguiente. Vamos a hacer el siguiente cambio. Z de x es igual a un y de x menos 5x menos 3. Entonces, al momento que nosotros hacemos eso, tenemos lo siguiente. Y o Z2', Z2' es igual a Y2'
y nada más, porque si saco una segunda derivada, todo esto se va. Entonces vamos a tener nosotros lo siguiente. Aquí vamos a tener y2' más y. Esto va a ser igual a z2' más y es igual a z más 5x más 3. Y esto debe ser igual a f de x. Entonces, por lo tanto, aquí nosotros, al hacer el cambio de variable, vamos a obtener el siguiente sistema. Z2' más z va a ser igual al f de x menos 5x menos 3. El z es 0. El z en 0 es igual cuando el y es 0. Y cuando el y es 0, ¿cuánto vale? Es igual a y0 menos 3. Y el 0 es igual a 3. Por lo tanto, nosotros tenemos que el z en 0 va a ser igual a 0. Y de la misma forma, el z' en 1 va a ser igual a 5. ¿Está bien? Ustedes pueden comprobarlo, jóvenes. Ustedes pueden comprobar. Por lo tanto, por medio de este cambio de variable, nosotros hemos convertido el problema con condiciones... disculpen, aquí es 0. Aquí es 0. ¿Está bien? Hemos convertido el problema con condiciones homogéneas en condiciones... O sea, condiciones no homogéneas en condiciones homogéneas. Eso es lo importante. ¿Está bien? Aquí me equivocaron. Con condiciones no homogéneas. ¿Está bien? Aquí es con condiciones no homogéneas, lo puedo convertir en un problema con condiciones homogéneas. Por eso es que nosotros nos interesan solamente las condiciones homogéneas. Voy a arreglar esto, un problema. Con condiciones de frontera no homogéneas, se puede a un problema con condiciones de frontera homogéneas. Bien, entonces eso es lo que es importante acá. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Una definición más acá. Una definición más que va a ser lo siguiente. Se denominan condiciones de frontera clásicas a los siguientes, a las siguientes. Vamos a tener lo siguiente. Voy a denominarlos gamma A de Y, que esto va a ser idéntico a menos Y' evaluado en A por el seno de alfa más Y evaluado en A por el coseno de alfa. Aquí alfa pertenece al intervalo entre 0 y pi medios. Y vamos a tener gamma B en Y. Realmente estos son funcionales. Esto es igual a Y' en B seno de beta más Y en B coseno de beta. Fíjense que son del mismo tipo del 10A y el 10B. Con el beta que pertenece también a 0 y a pi medios. Estas, jóvenes, van a ser nuestras condiciones clásicas.
¿Está bien? Nosotros, al momento que igualamos a 0, fíjense, tenemos gamma 1 y gamma 2. Si nosotros esta expresión la dividimos entre gamma 1 al cuadrado más gamma 2 al cuadrado, que por definición es diferente, es 0, vamos a tener gamma 1 sobre, o en todo caso sobre su raíz cuadrada, sobre esa raíz cuadrada, gamma 1 cuadrado más gamma 2 al cuadrado. Esto nosotros podemos considerarlo que es igual al seno de alfa. De la misma forma tenemos esto que va a ser el coseno del mismo alfa y tenemos esta forma. Podemos dividirlo porque son homogéneas, para el caso homogéneo sobre todo. Entonces, esta notación es la que nosotros vamos a utilizar para resolver o plantear nuestro problema. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Sí, profe, una consulta. ¿Cuál es la ventaja de tener condiciones de frontera homogéneas frente a las que no son homogéneas? El principio de superposición. Es decir, cuando nosotros tenemos soluciones homogéneas, si tenemos varias soluciones, la suma de esas soluciones también va a ser solución del caso homogéneo. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá, en este problema, que Y es solución, o sea, vamos a ponerlo, Y1 y Y2 son soluciones. ¿Está bien? Significa que Y1 de 0 es igual a 3 y Y2 de 0 es igual a 3. Ahora, Y1 de 0 más Y2 de 0 es igual a 6. Entonces, esta no es solución. ¿Está claro? No es solución. Sin embargo, si nosotros tuviésemos condiciones homogéneas, tendríamos aquí lo siguiente. Aquí tenemos 0, aquí tenemos 0 y aquí tenemos 0. Entonces 0, 0, 0. Y en ese caso, sí es solución su suma. Esa es la ventaja de tener condiciones homogéneas. ¿Está entendido? Sí, profesor. Porque la ecuación es la misma, y la solución general va a ser la misma, pero tiene que responder a las condiciones. Por eso es que es conveniente transformarlo a homogéneas, para que si tenemos varias soluciones podemos hallar una solución general como la superposición de las particulares. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, ¿tiene algún, aparte de bueno, en un sentido matemático, ¿tiene algún sentido físico hacer ese tipo de cambio? Tendría que analizarlo en el problema específico. ¿Está bien? No podría en este momento decirte si tiene o no tiene sentido, pero en el problema específico tendría que analizarse. En todo caso, a ver. O sea, podría tener sentido tal vez en el hecho siguiente. Imaginemos un problema de potencial. Tenemos una esfera que tiene cierta densidad de carga, entonces digamos que se genera un potencial en algún punto, ¿está claro? Debido a la carga que hay acá. Ahora, nosotros podemos hablar también, imaginemos que este es un material dieléctrico, por lo tanto la carga está distribuida en todo el material, pero adicionalmente nosotros podemos decir de que en la superficie también hay una concentración de cargas. Entonces podemos separar, es decir, aquí hay una densidad superficial de cargas. Podemos esto separarlo como un problema donde es solamente en el volumen más algo que está en la superficie. Entonces tal vez esa separación es lo que nos permite esto. ¿Está claro?
Algo así vamos a ver nosotros más adelante cuando veamos el problema de la teoría del potencial. Pero en este momento me es difícil poder ver un problema o un ejemplo específico en el cual le pueda asignar un sentido físico. Pero de hecho, dependiendo del problema, estas transformaciones podrían tener un sentido físico. ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, si no hay preguntas, ahí quedamos el día de hoy. La próxima clase estaríamos planteando los problemas de contorno, estaríamos planteando el problema de Sturlubil y veríamos algunas propiedades que tienen las soluciones de ese problema, que es lo importante.